todo digital. Aún la mejor estrategia es hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo como siempre a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre es Daniel. Les doy la bienvenida a este sexto episodio del podcast o del videoblog de tecnología web de principiantes para principiantes. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son las tiendas en línea, un poquito de marketplace y un poco o mucho de las variantes de todo esto que se vino dando, que ya se venía dando anteriormente antes del 2020 y que en el año pasado se aumentó totalmente el uso de este tipo de canales. Es el tercer canal que comprende el ecosistema digital y principalmente les doy la bienvenida y lo que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un poquito como el mismo concepto que hicimos con la parte del blog. Vamos a utilizar otra vez WordPress, vamos a utilizar un plugin que se llama WooCommerce, que ya saben, ¿no? El CMS, puedes integrar plugins para muchas cosas. Y desafortunadamente hay un plugin que se llama WooCommerce, en el cual en automático, utilizando un cierto tipo de plantilla, creamos una tienda en línea, ¿no? Esto ya está totalmente optimizada. La verdad sí me sorprendió a la hora de estarla seteando toda, probándola. No la probé al 100% porque me faltan algunas cosas que necesito estudiar un poquito más para poderles dar un poquito más de información más fidedigna y de cómo funciona, pero las principales características de una tienda en línea es lo que vamos a ver a continuación. Y antes de continuar con esta parte de la demostración que vamos a hacer, aparte de WooCommerce está PrestaShop, está Shopify, que también esos no los he probado, realmente no los probé. Estos son cosas que ya están en la red, o ya es una plataforma en línea, o como este caso que vamos a ver, que es uno de los más, se puede decir, sencillos. Y la otra forma, ¿no? La otra forma que es desarrollando desde cero, ¿no? Yo por ahí en el transcurso de lo que va diciembre, enero, febrero y marzo de este 2021 y finales del 2020, pues estuve haciendo cosas con respecto a tiendas en línea con diferentes cosas, ¿no? Desde JavaScript puro, HTML, CSS, JavaScript, hacer todo lo que es la interfaz la interfaz de usuario, que ya saben qué es lo que es una interfaz de usuario, y toda esa interactividad que tiene uno, ¿no? De escoger la tienda, de ver, de escoger el producto, subirlo o agregarlo al carrito, pagar y demás. Por ahí al final vamos a aterrizar algunos conceptos, algunas screenshots que tomé con respecto a esas tiendas, fueron como 3 o 4 tiendas en línea que probé, unas con plataformas ya hechas, que te dan el soporte del backend, otras nada más fue el puro, se puede decir, la pura interfaz de usuario sin ningún tipo de panel de control, ¿no? Y vamos a continuar con la demostración. Esperemos que no tardamos tanto. La anterior fue de 30 a 38 minutos. Vamos a ver si logramos mantener ese ritmo. No se vayan, no me despido. Nos vemos en menos de un minuto. Ok.
Bueno, como ya estamos aquí otra vez de regreso con este modelo de grabación que tenemos ahora. Y bueno, principalmente les comentaba, lo que vamos a ver es el plugin de WooCommerce. Escogí por el hecho de que es muy de alguna forma es de las formas que he visto que son más rápidas. Me falta visitar un poquito Shopify, a ver qué tan rápido es. Pero al hecho de esta, viene muy completa lo que es este plugin de WooCommerce. De hecho, es uno de los que más ha estado repuntando en modelos con respecto a tiendas en línea, ¿no? o plataformas, que es muy diferente a lo que es un marketplace, que más adelante, antes de terminar, vamos a hacer unas aclaraciones con respecto al marketplace y algunas otras cosas que estuve desarrollando en estos últimos meses con respecto a una tienda en línea. Lo que vamos a ver a continuación es, nos vamos a poner en la parte, vamos a ser la misma persona, vamos a hacer Dani JB, y bueno, vamos a empezar a navegar como visitantes. Vamos a visitar toda la tienda completa, consta de 5 páginas. Vamos a visitarlas todas, un poquito de sus características. Vamos a identificar todas las partes de la tienda. Crearemos una compra. Vamos a subir al carrito de compra, vamos a agregar varios productos. Vamos a dejar clarificaciones, vamos a hacer comentarios y vamos a ver algunos detalles con respecto a cómo ser un visitante, y vamos a ver la parte trasera de nosotros como dueños de tienda en línea, poder de la tienda, ver, identificar los pedidos, quién hizo el pedido, cómo pagó, a dónde se va a enviar. Subiremos un par de productos con respecto a crear un poquito más de diversificación de productos dentro de la tienda y algunos detalles. Vámonos a ello y bueno, listos. Ok. Bueno, como les estaba comentando, vamos a utilizar WooCommerce. Vamos a manejar la forma de doble pantalla para ver en una hacer los cambios y en otra ver la interfaz de usuario y los cambios, ¿no? Primero vamos a navegar en la del lado izquierdo. Y bueno, esta es la tienda en línea. La primera portada, se puede decir el inicio, que trae una portada, el logotipo del proyecto, que en esta ocasión se llama 50/50 Adrenaline. Es la tienda en línea de esta marca. Esta marca es real, esta marca es propia. Es un proyecto que estoy desarrollando, ya nada más estoy esperando algunas cosas para poder seguir continuando mis pleonasmos, para poder seguir con el proyecto, ¿no? Porque ya lo tengo ahí un tiempecito parado por diferentes cuestiones, está en stand-by por diferentes cuestiones. Y bueno, la marca se llama 50/50 Adrenaline, y bueno, la tienda se llama 50/50 Store, que bueno, les voy a leer. Significa 50/50 Adrenaline. Es una marca única y exclusivamente para aquellas personas que son amantes de la adrenalina, que produce el practicar un deporte extremo, como el skateboard, el BMX, downhill, el cañonismo, el trekking, trail, skydiving, rappel, el surf, el rafting, el montañismo a los diferentes niveles y sus diferentes diversidades del montañismo, el paracord, el motociclismo de montaña, se podría decir, el cross country, que ahí no lo escribí, pero bueno. Y estos tipos de prendas son para uso antes, durante y después del
del desarrollo de tu deporte favorito, ¿no? Nuestro eslogan nace de esa, bueno, yo por el hecho de que desde niño siempre he estado, o uno de mis deportes principales ha sido el BMX, el freestyle, el street. Normalmente por ahí de fondo aparezco yo haciendo un caballito en un bowl o en un tipo de parques que no existían en México hace muchos años, ¿no? Esto solo lo podíamos ver en videos y ir a practicar, pero en la calle, no directamente. Y bueno, afortunadamente ya hay más este tipo de espacios. Si se dan cuenta, no tiene un quiénes somos, bueno, aquí nada más tiene un poquito de lo que es específicamente nada más la marca, ¿no? No trae tanto como lo presentamos en un sitio web, que desarrollamos un poquito de la filosofía de la empresa, los productos, los servicios, contactos y demás. Aquí cuando una persona, o cuando ya caemos o ya estamos navegando en una página web, en una tienda en línea, es porque ya vamos a comprar. Bueno, ya vimos la primera página, nos vamos a mi cuenta. Aquí como administrador de la cuenta o de la tienda, pues hago el mismo rol, ¿no? de usuario o de cliente y de dueño de la tienda. Esa te permite crear un perfil con una fotografía, un avatar. Este es el mío. Vemos lo que es el escritorio, pedidos, descargas, direcciones, detalles de la cuenta. Y bueno, te dice: hola Dani JB, no eres Dani JB, cerrar sesión. Aquí si yo cierro sesión, se cierra sesión y tengo que volver a iniciarlo, ¿no? Bueno, en lo que es el footer y el header, que es esta parte de acá arriba, sigamos el cursor. Este es el header, abajo donde están los videos es el footer, y toda la edición de todos va a ser lo mismo. En donde va a ser todos los cambios va a ser en lo que está en medio, ¿no? Y si nos vamos a lo que es pedidos, pues no tengo pedidos, no hemos hecho ningún pedido. Me va a decir que por ahí que todavía dice: no has hecho ningún pedido todavía, explorar productos. Ahí te dice que si quieres ir directamente a la tienda. Descargas, todavía aquí no hay nada. Vamos a ver en direcciones. Ese es el panel de tu perfil, se podría decir. La dirección de facturación, dirección de envío, Dani Veneno, y bueno, aquí puse unas direcciones que no son, ¿verdad? Pero nada más es para llenar los requisitos. Aquí dejas un comentario y bueno, vámonos a detalles de la cuenta. Vamos a ver qué hay en detalles de la cuenta. Me estoy tomando un café porque son casi las 4 de la mañana, estoy grabando esto. Aquí están los detalles de la cuenta: mi nombre, el apellido, el nombre visible de mi perfil, mi correo electrónico. Aquí me da opciones para cambiar contraseñas, guardar los cambios, dejar comentarios. Eso en detalles de la cuenta. Nos vamos a la tienda directamente. Acuérdense que este es WooCommerce. Aquí yo ya había subido algunos productos. Aquí adapté todos estos productos. Esas imágenes son de Fox, de la marca Fox. No es copiarle a Fox, pero bueno, nada más los edité ahí un poquito, le cambié un poquito la marca. Y bueno, así se ven los productos, ¿no? Vamos a subir una playera más adelantito, y vamos a subir una sudadera, que son realmente los productos principales en los cuales estamos enfocados. Y por ahí faltan los de poliéster, ¿no? Los que son durante el proyecto, durante el desarrollo de tu deporte, ¿no? Cuando lo estás desarrollando cualquiera de tu deporte extremo que practiques.
faltan esas prendas, todavía no y los modelos ya los tengo, pero todavía no los quiero sacar, así que nada más confórmense que van a ser con tipo tirantes, van a ser otro con un tipo top tank probablemente, y poliéster con dry fit, para que no sea algo. Y digo principalmente por el hecho de que a mí me gusta, ¿no? Es algo muy personal. A lo mejor si lo vemos en el aspecto de si me conviene o no me conviene, pues creo que ya hay mucho de esto. Yo por el hecho de que convivo con personas que les gusta el montañismo, que les gusta el BMX, que les gusta el downhill, que les gusta el camping, que les gusta el skateboarding, pues por ahí puedo empezar a hacer un poquito de publicidad y de eventos, ¿no? Vamos a ver lo que trae un producto, cómo está desarrollado un producto. Vamos a ver la bermuda Blue Sky, que así se llama. Trae una fotografía con el clásico zoom para que veas los detalles. Aquí se supone que si saco más fotos, pues lógicamente podría ser un 360, ¿no? Podemos integrar una galería 360, que es lo ideal. Ya por ahí tengo por ahí un proyecto de eso, que más adelante vamos a ver esa galería y a ver si lo puedo integrar en algún ejemplo que haga. Pero bueno, es el mismo producto, nada más con diferente color. Él te dice el precio, está en oferta, cuesta 2.500, está 300 pesos menos. Está otra foto del producto, su ficha técnica de alguna forma. Vamos a añadirlo al carrito. Su clave y las categorías y las etiquetas en las cuales está este producto, esta bermuda, dice ya bermuda Blue Sky, se ha añadido a tu carrito. Si vemos el carrito, aquí me dice que ya hay un producto, ¿no? Vamos a añadir más. Aquí hay otras opciones de descripción. Está otra vez otra fotografía con la imagen del producto. Información extra que se le puede, entre más le informes a un cliente, a una persona que quiera comprar o que ya está en tu línea, en tu tienda en línea, tienes más probabilidades de que te compre, ¿no? Información adicional: el peso de la prenda es de 2 kilos con 300 gramos, las dimensiones son de 10 por 30 por 35, lógicamente no son reales, pero son para llenar datos, ¿no? Bermuda Blue Sky, las características de poliéster impermeable, talla chica, mediana y grande, género dama y caballero, nivel de desarrollo, niveles de todo terreno, ¿no? Para cualquier tipo de temporada, se puede decir. Dice, la bermuda está fabricada con materiales altamente resistentes para el deporte. Normalmente este tipo de prendas ya están desarrolladas con Gore-Tex, que bueno, son materiales con tecnologías muy avanzadas ya, que son impermeables, y hay otras más, ¿no? Más adelante, cuando veamos la tercera temporada de Personalízame Profesional, ahí vamos a ver todo eso. No se preocupen por esto, van a tener esta información. Por el hecho de que ya las he manejado, ya las conozco, ya he visto cómo se hacen productos con esto, ¿no? A la hora que vas scrolleando te aparece mira, hay un producto nuevo, ¿no? Si me voy del lado derecho, vemos lo que es la parte de que puedes seguir navegando por el lado izquierdo, por el lado derecho, ¿no? Y te ofrece otras opciones. Les comento, sigue siendo el footer. Nos regresamos a escoger otro producto. Vamos a escoger un producto de cada uno de los que existen. Ya no vamos a ver los detalles para que no se vayan a perder. Aquí ya estamos otra vez en tienda. Aquí nos dice que estamos en tienda. Vamos a agregar ahora esta gorra camo, esta otra gris. Vamos a añadir esta sudadera, esta hoodie, Alien 50-50 o 50-50 Black 60 Air.
esta playera, todo está en oferta, todo lo puse en oferta, nada más para que, y otra playera ahí. Y bueno, vamos a ver ya llevamos una buena lana, vamos a poner que tenemos 7,000 para gastar, ¿no? Vamos a agregar otra bermuda. Vamos a ver el carrito. Acuérdense que ahorita estamos navegando como compradores, como clientes, como usuarios. Aquí nos indica una imagen que ya estamos en el carrito, lo que hemos agregado. Nos dice el producto, el precio, la cantidad y el subtotal, ¿no? Esos precios ya los estimé con IVA incluido. Y bueno, vemos que la bermuda es Blue Sky, agregamos dos gorras, la sudadera Alien, tres playeras, blanca, negra y roja, y al final agregamos otra bermuda, ¿se acuerdan? Bueno, aquí podemos aplicar un cupón, por ahí hay un cupón. Vamos a darle clic aquí para que vean lo que dice, ¿no? Dice que no se puede. Dice, por favor, introduce un código en el cupón. Ahorita en la otra situación vamos a ver, en la otra sección vamos a verlo cómo lo hace efectivo. Bueno, mira, ya lo aplicó más bien. Dice, subtotal es de 7,410 el subtotal. Hay un cupón lo vamos a eliminar, lo vamos a agregar ahorita al último al comprar, lo vamos a eliminar. Aquí podríamos poner alguna texto en el cual indiquemos que a la hora de comprar arriba de 5,000 pesos, pues el envío es gratuito, puede ser precio fijo, puede ser recogida del local a la hora que nosotros vamos al local a comprar, ¿no? Pero como ya son arriba de los 5,000 pesos, vamos a poner que es un envío gratuito. Esto es básico, es característico de una tienda en línea. Enviará, estas son mi dirección que yo puse lógicamente no vamos a ver cómo vamos a dar de alto un cliente, eso ya lo vemos en algo, ya cuando aquí simplemente yo lo que les quiero mostrar es lo que es una tienda en línea y principalmente este plugin, ¿no? Porque al final vamos a ver más cosas. Aquí me da la opción de cambiar la dirección, los impuestos, me dice que son 0, son 7,410, acuérdense. Aquí hay un botón inmediato que me manda a la compra, me puedo ir al menú de arriba y decir finalizar compra. Vamos a utilizar la parte de abajo, que es la inmediata. Dice finalizar compra, nos va a mandar a la página de finalizar compra, ¿no? Como les digo, todas las páginas son 5 páginas, 1, 2, 3, 4, 5. El header es igual, el footer es igual. Y bueno, aquí ya vemos toda lo que vamos a hacer, ¿no? Dice detalles de facturación. Sí, todo esto ya lo di de alta, estoy nada más es revisarlo, que sí sea perfecto. Vamos a ver, el subtotal era de 7,000 y cacho, ¿no? Bueno, lo que cuesta cada uno, 1,200, 320, y todo está en oferta. El envío es gratuito. Aquí me dice enviar a dirección diferente, aquí le digo que no. ¿Cómo van a pagar? Por medio de transferencia directa. Aquí nada más agregué 3 formas: el PayPal, contra reembolso, que es cuando a la hora que entregas pagas, o haces una transferencia bancaria, ¿no? Aquí dice si tienes un cupón, haz clic aquí para introducir tu código, y como ya sé que el código es Sick the Air, le aplico el cupón, que es de 200 pesos por prenda. Y si era de 7,000 y cacho, ahorita lo va a actualizar y va a ser como 5,000, creo. Sí, más o menos 5,800 pesos. Va a ser contra reembolso, no. Yo necesito que me realice el pago de forma bancaria. He leído el contrato y realizo el pedido. Si no me sale nada mal, me va a decir que mi pedido está hecho.
Vamos a esperar. Es algo de lo que no me gusta de manejar WordPress con algún plugin, porque sí se tarda un poquito. Esto no me cuadra, ¿no? Siento que para alguien que está comprando y que quiere irse un poquito más rápido, pues no es muy benéfico, que digamos. Sigue renderizando la compra o el pedido principalmente. Se supone que ahorita vamos a ver, nos vamos a pasar en la parte del cliente y vamos a ver, dice pedido recibido. Aquí se supone que dice gracias por tu pedido, ha sido recibido. El número de pedido es el 300, la fecha fue el 12 de marzo, el correo es sí, total. Acuérdense, el total era de 7,400, con el cupón de descuento de Safety Air fue de 5,800, método de pago es de transferencia, ok. Esos son datos para mí, lo que compré, el producto, el total. Sin impuestos, lo pongo que sin impuestos, pero yo ya lo puse como agregado porque luego crea un poquito de conflicto a la hora o mala experiencia de usuario a la hora de, ¿es masiva o es menos IVA? ¿No? Aquí ya sin impuestos, aquí yo ya sé que los impuestos ya están hechos, ya está facturado con, es menos el 16%, que estando aquí en México, pues es eso, ¿no? Dirección de facturación y dirección de envío, ahí está. Si yo lo hubiera cambiado, hubiera puesto otra, pues esto es lo que del lado de dirección de envío es donde está, ¿no? Ahora vamos a revisar mi cuenta, que esos son los pasos básicos que nosotros hacemos para se me olvidó poner el contador para saber cuánto llevo. Vamos a ver qué productos, qué pedidos llevamos. ¿Se acuerdan que aquí no decía nada? Dice, bueno, vamos a ver pedidos recientes. Por ahí debe de aparecer el de 300. Aquí está ya mi pedido. La fecha, mi número de pedidos es el 300. La fecha es fue lo del 12 de marzo. Estado en espera. El total es 5,000 y cacho. Y bueno, las acciones pues por ver. Bueno, aquí vamos a hacerles un comentario. Está muy agradable comprar en su tienda, además de que sus productos son de alta tecnología y duración. Gracias. Y bueno, aquí les dejo un comentario, lo publico. Y ok, aquí ya nos fuimos a... Esto es la parte fácil, se podría decir. Aquí ya se quedó en ceros nuestro carrito, porque ya tenemos, ya hicimos la compra de los productos, ¿no? Vamos a ver, aquí se pueden editar más cosas, ¿no? Aquí intenté poner un fondo diferente. Me falta un poquito conocer un poquito el plugin. Lo abrí, pero no me quise ya tardar más. Pero no lo duden que lo voy a conseguir en poder editar más cosas, ¿no? Más adelante. Vámonos a la parte Aquí, como ven, es parecido al blog. Y nos vamos a ir a WooCommerce. Nos vamos a ir a pedidos. O nos vamos a ir a inicio. Aquí lógicamente me salté la parte de instalar el plugin, de ver todas las cosas que pasan dentro del plugin. Y bueno, aquí como pueden ver, pues ya me llegó. Aquí es mi panel de control. Aquí yo me doy cuenta y ahorita ya estoy en el plan de dueño de tienda y ya estoy viendo que ya me hicieron un pedido, ¿no? Hace 4 minutos. Normalmente también te llega un correo a tu... Ahora sí que un correo a tu correo. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver, Dani Veneno, qué
que ya está registrado, que normalmente siempre se van a tener que registrar con su nombre, con su teléfono, nombre de facturación, todo eso va incluido, ¿no? Y aquí está mi pedido, ¿no? Aquí es lo que yo tengo que surtir. He estado en espera. Aquí los pendientes de pago. Aquí, por ejemplo, no he checado que me llegue el depósito. Lógicamente me tiene que mandar por correo el ticket o por WhatsApp o por diferente, ya sea cómo comunicarme con ellos. Aquí falta un poquito más de especificación en esta parte, pero bueno. Aquí está todo el pedido que hizo. Lógicamente, si estaban en la tienda y los pudieron escoger, es porque si hay en el almacén. Aquí yo nada más le paso a la persona, ¿sabes qué? Te llegó, le reenvío este tipo de pedidos a la persona que surte el almacén y que me prepare que prepare el pedido en lo que me llega el comprobante de transferencia, que eso es muy rápido, realmente es en menos de un minuto ya está la transferencia. Aquí no lo vamos a ver, pero bueno, aquí es todo lo que viene, ¿no? Bueno, esa es una parte. Vamos a ver la parte de clientes. Como pueden ver, a la hora que tú instalas este WooCommerce o este plugin de tienda en línea, pues hay varias secciones, ¿no? Aquí me van a aparecer todos los clientes que se han registrado con su código postal, con su región, con qué compras han hecho, los cupones. Aquí administro los cupones, si utilizaron o no un cupón. Utilizaron el SIG-DIR. Aquí puedo meter más cupones, ¿no? Con diferentes características cada uno. Y bueno, ajustes, vamos a ver esto. Créanme, ya me estoy yendo, ya vimos lo principal. Aquí es la dirección de la tienda, que esto ya es panel de control. Los impuestos, el envío, pagos, cuentas y privacidad, correos electrónicos, integración, avanzar. Todo esto se capacita a las personas para que lo sepan usar a la hora que adquieren este tipo de producto con nosotros, para que estén informados, ¿no? Y principalmente la seguridad, ¿no? Por ejemplo, por ahí vamos a ver ahorita. Bueno, ya vimos la parte la parte de hacer una compra. Ya vimos la parte de como dueño de la tienda, que ya me llegó el pedido que tengo que estar surtiendo. Lógicamente, como se pueden dar cuenta ustedes, hay que estar una persona que tiene que estar encargada de este canal exclusivamente, para que sea la responsable de todo de todo lo que va pasando en la tienda en línea, ¿no? Aquí podemos crear más entradas, subir más medios, crear más páginas, que no le veo sentido crear más páginas, ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Por ahí habilité la opción de que se pueda mostrar el comentario que hicimos hace rato, y las valoraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un comentario que hice, ¿no? Vamos a ver ahorita en el lado de la interfaz el comentario. Aquí nos vamos a producto, añadir uno nuevo. Ahorita vamos a ver esta parte. Análisis, pues aquí te va diciendo todo lo que va pasando dentro de tu tienda en línea. No lo vamos a ver tampoco. El mercadeo, los cupones, todo eso es ya marketing. Todo eso ya es meterse al marketing de la tienda. Y lógicamente, a la hora de instalarlo,
te da las opciones de instalar varios, o te recomienda, ¿no? Te recomienda diferentes aplicaciones o plugins también para que funcione de una forma más óptima. Ahorita no los vimos porque pues, no es un tutorial, como les digo. Ahorita lo que estamos viendo en este tipo de episodios es identificarles más específicamente lo que es una tienda en línea, cómo funciona, sus principales características, las opciones que hay para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, este tipo de proyectos está desarrollado con HTML, con CSS y con PHP. Al menos por lo que pude ver, ¿no? Creo que por ahí está Este es el... tienda React Type. No, este no es. Este no es, pero... Este tampoco es. Que ahorita vamos a ver esa parte también. Bueno. Vamos a crear... ya para ver ahorita la parte de cómo ir creando... vamos a subir dos productos nuevos a la tienda. Aquí vamos a actualizar tienda porque pues ya hicimos algunos cambios, que les digo, ya hubo un comentario, ¿no? Aquí dice quién lo hizo. Como dentro del panel de control también podemos darnos cuenta quién fue el que lo hizo, a qué horas, qué fue lo que escribió y demás, ¿no? Y aquí le puedo contestar también. Aquí le respondo y le digo que muchas gracias por tu comentario. Si te gustó algún producto en específico, no te vayas sin dejar una valoración a cualquier producto de tu agrado. Nos ayudas mucho. Bueno, aquí ya le cambié a mayúsculas. Nos ayudas mucho haciéndolo. Gracias y no te olvides de suscribirte a el newsletter y además visita el blog para que estés informado de los eventos mensuales que tenemos en programación este marzo. Gracias nuevamente. Gracias. Y también, si quieres unirte al grupo de Facebook para que conozcas a más personas dentro de la comunidad. Y bueno, como ustedes pueden ver, además de tener esa interacción con las personas que nos compran, con las personas que nos prefieren, puedes hacer ese tipo de recomendaciones, ¿no? Sabes que, oye, además hay esto, y además hay esto, y además hay esto, entonces le estás agregando valor. Además también aquí puedes solucionar cosas, ¿no? Normalmente ya no es de que déjeme ver o permitirle hablarle a mi jefe a ver si me permite cambiarle cosas, ¿no?
O sea, son modelos nuevos de negocio, son modelos que ya no que la persona que está atendiendo este tipo de canales no tiene que depender de su jefe. Eso ya lo tenía que ya lo tienen que platicar mucho antes de la persona ya estar directamente encargada de esta tienda en línea. Créanme, necesitamos cambiar los modelos el modelo empresarial que viene existiendo, aunque de alguna forma se está extinguiendo poco a poco, para darle paso a nuevos modelos que tenemos mejor visión para todo lo que viene, ¿no? Para estos 25 o 30 años que vienen de comercio, y la forma de cómo nos vamos a relacionar con las personas que están atrás de los clientes, de los usuarios, de los consumidores, ¿no? Que vuelvo al capítulo 2 de que estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos que son iguales a nosotros y tienen las mismas necesidades que nosotros. Vamos a subir un producto. De repente me clavo mucho, pero créanlo, es verdad. En la segunda temporada voy a hablar mucho, y a lo mejor mucho en contra del sistema empresarial actual, ¿no? Estamos en marzo del 2021 y necesitamos cambiar, necesitamos evolucionar a todas esas empresas. Las que no quieran participar hay que eliminarlas, y no de mala forma, simplemente con el hecho de tener las ganas de liderar una empresa, de lo que tú quieras. Vamos a poder cambiar y vamos a poder beneficiar a muchas personas que no eran anteriormente beneficiadas porque así lo decidían las empresas, ¿no? Bueno, ya de eso hablaremos en la segunda temporada, no se la van a perder tampoco. Vamos directamente a subir un producto. Vamos a valorar un producto, ya que aquí nos sugirió. Vamos a la tienda y vamos a hacer vamos a recomendar dos, ¿no? A mí me gusta estas bermudas. Vamos a valoraciones 0, vamos a crear una valoración. Hola, buenas, me encantan sus productos. Hola no, ni tampoco. Hola, buenas. Hola, buenas. Me encantan sus productos. Son realmente increíbles y muy adecuados para los deportes a los cuales están enfocados. No pierdan esa calidad. Normalmente, o al menos en mi persona, tengo una experiencia muy buena con ciertas marcas que son caras en cuestión de tenis, de tenis para montaña. Ya por ahí no quiero decir marcas porque no se trata de decir marcas, pero están caros, ¿no? O sea, comprarte unos tenis de 4,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos es caro. Pero cuando los pruebas una vez y ves el valor que te están agregando, el valor que te están ofreciendo, en cuestión de duración, de durabilidad, de todo eso que le estás prometiendo al cliente y que se cumple, créanme que no importa que cueste a lo mejor hasta 10,000, hay personas que pagamos ese valor, nos damos cuenta de ese valor, ¿no? Y bueno, hacemos el comentario de bueno, dice la puntuación, yo les voy a dar un 5 en esa 5 estrellitas en esa prenda. Ya está haciendo frito, son las 4:30 de la mañana. Vamos a valorar otra prenda. Vamos a las playeras. Esta playera blanca me gustó mucho.
No, pero no otra vez. Vamos a, a- a- a cancelar esta. Ops. Por aquí debe de haber una cancelación. Bueno, aquí nada más la quito y ya se cancela. De hecho ya la compré. Vamos a la tienda otra vez. Y vamos a valorar esa playera. Les digo, a mí una de las cosas que me espera es eso, que tiene esa, como que se tarda. Bueno, yo les voy a dar en esta también un 4. Esta prenda es súper cómoda. Ya llevo más de 6 meses con una. Más de 6 meses con un modelo como este y sigue siendo muy cómoda, además de que no ha perdido su forma. Y bueno, le envío. Acá si yo, ¿dónde está? Valoraciones, por ahí debe de haber una de valoraciones. Variaciones. Categorías, cupones, impuestos. Bueno, aquí vamos a actualizar. Aquí me dice que le añada el carrito. Créanme, está, como ven ya están apareciendo aquí las valoraciones. No estaban, si se habían dado cuenta y si no, aquí ya aparecen. Déjalo hago. Bueno, mira, aquí los comentarios ya aparecieron los otros. Dice, hola, buenas tardes, me encantan sus productos, lo que hicimos, esta prenda puede ser súper cómoda, llevo 6 meses. Esos son los que hicimos. Y bueno, del mismo cliente, ¿no? Porque soy yo únicamente. Aquí si le damos clic nos manda a la prenda. Y igual, ¿no? Las características, los modelos. Aquí les digo este carrusel. Puse las mismas prendas porque no tengo más fotos, pero normalmente siempre es recomendable hacer una sesión de fotografías cuando son prendas o productos que se tienen que ver con un eh, se tienen que ver puestas, ¿no? Principalmente. Y bueno, como pueden ver, aquí ya están apareciendo las valoraciones. Nos vamos a inicio. En todas aparecen las valoraciones. Bueno, por ahí en algunas no, pero bueno, las valoraciones. Y puedo editar más cosas, ¿no? Aquí vienen mucho más cosas. Y pues casi ya estamos listos para pasar a la otra cámara y despedirnos. Espero les haya sido muy eficaz y les haya servido pero falta todavía, ya me estoy despidiendo y no he subido la prenda. Vamos a subir la prenda de volada. Creo que nada más vamos a subir una o dos, no, de una vez las dos. Miren, el hecho de que no haga todo completo, en primera porque no son tutoriales y me gusta, una de las recomendaciones que tuve fue a la hora de que la primera temporada que subí cuando todavía éramos estrategia, eh, una de las recomendaciones fueron que no fueran tan largos, ¿no? Y bueno, dice aquí están todos los productos que vimos en la tienda, vamos a añadir uno nuevo. Y por eso los quería hacer más rápidos, pero y eso que créanme que no me estoy explayando con cómo instalamos, cómo editamos las fotos, porque todo está editado desde cero, todo, logotipo, el header, el footer, todo viene de diferente forma este plugin. Y bueno, aquí yo ya lo adapté, ¿no? Pero todo eso pues, me tardé casi
alrededor de casi 2 días completos, 2 días y medio. Pero bueno, aquí ya vamos a añadir un nuevo producto. Aquí, por ejemplo, te dice, parece que tu tienda no está usando conexión segura. Por eso les digo y les hago hincapié que los seguros son básicos. Vamos a ponerle un nombre a la sudadera. Una hoodie. Star, ¿cómo se llamaba? Por acá ya tenía el guión. Vamos a Hoodie Allen Speed, copiar, control V. Hoodie Allen 50-50 Speed of Light Red. Vamos a subirla, más o menos ya. El STA es Seek the Air. Aquí está, esa es la que quería subir. La subimos. Aquí vean que no está, no existe. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a seguir copiando lo que ya habíamos hecho. Bueno, aquí no está, pero vamos a copiarlo de una de acá. Vamos a copiarlo de una de acá. Copiar. Control V. Producto simple, precio normal, vamos a decir que estaba en 1500, en oferta vamos a dejarla en 1200, en inventario vamos a decir, bueno, su SKU, por aquí lo tenía, no, por aquí lo tenía, no, vamos a copiar el de acá arriba y nos vamos a ir a la tienda. Es que aquí debería aparecer, pero estas son de las otras. Vamos a ver de la sudadera cuál es el SKU. Nada más para cambiarle el... es este. El H02. Copiar. Control V. Aquí nos ponemos que es el 3. Quitamos los 2 puntos. Gestión de inventario, sí. Vamos a decirle qué cantidad de inventario tenemos. 25, vamos a decirle que tenemos 10. El envío, peso, vamos a decirle que pesaba a 2,300, longitud 30, vamos a ver las más grandes, 78. Clase de envío, foráneo, local, así local, vamos a ponerle nada más. No, ninguna clase de envío, que los cojan. Productos relacionados, no atributos, vamos a expandir atributos, añadir atributos, para que estos ya los tenía. Los atributos son estos. Copiar. Acá los pegamos. Acá pegamos el título del el nombre de la prenda. Lógicamente esto lo hace uno con mucho más calma. Guardamos los cambios, guardamos los atributos, perdón. Nos vamos a avanzado. Nota de compra. Por acá también ya tenía la nota de compra. Todos los integrantes de 50-50, copiar, nada más para que vean todo lo que se puede hacer. Y ahí ya está, listo, ¿no? Aquí añadimos otro objeto que va a ser el mismo. Insertar producto. Vamos a cambiarle vamos a poner este lore. Acá está la prenda. Ponemos el... Ok, vamos a poner en grande. Las categorías, vamos a ponerle que es Seek the Air, Take a Good Look,
colores nuevos, es before, antes y después, Alien 50, algodón, poliéster, no, after, 4 temporadas. Bueno, esas son las categorías. Las etiquetas, vamos a ponerle las más comunes, que ya había por ahí subido algunas. Algodón, no, colores, vamos a ponerle extreme, vamos a ponerle máxima comodidad, air, nuevo. Ok, vamos a ponerle imagen del producto, vamos a ponerle que es la misma. Además, pues vamos a crearle la galería. Vamos a crear la galería aquí. Ahí creo que no me la está dejando ver la galería. Aquí está. Vamos a añadir, pues vamos a añadir todas las sudaderas que tenemos, ¿no? Como galería. Aquí ya están. Y bueno, principalmente así es como, en este plugin, así es como se hacen subir un producto, y hay un poquito de más cosas más específicas que hay que hacer. Pero bueno, eso es lo básico. Otra de las características que se hacen, o una de las actividades que se hacen dentro de una tienda en línea. Aquí pues ya se puede decir que ya subimos. Nos vamos a la tienda. Todavía está actualizando. Y bueno, pues se supone que ahorita ya va a estar en línea, ¿no? Ya está la sudadera, ya está lista aquí. Está en oferta. Hoodie Alien 50-50 o 50-50 Speed of Light. Red. SIG STA es SIG the Air. Pues se trae el logo principal. Es un 50-50 y que tiene un viceversa del logotipo. Simula también la cara de un gorila, ¿no? Y bueno, eso a la hora que ya estaba desarrollando ese imagotipo, me fascinó el hecho de que se pudiera, que tuviera una cara de un gorila, ¿no? Sus ojos rojos en forma de línea, bueno. Y es un 5 con un 5. Bueno, ahí bueno, las prendas, cómo se ve en rojo, cómo se ve en blanco, cómo se ve. Aquí se supone que, les digo, una buena sesión de fotografías con una persona, para chico, para chica, pues le da mucho más valor, ¿no? Agregas más valor. El precio, que estaba 1,500, está en oferta 1,200. Hay 25 disponibles. Las categorías es cada temporada. Las etiquetas son las que habíamos puesto anteriormente, la descripción. Y les digo, aquí dice, pues agrégala, ¿no? O sea, te dice, ¿te gustó? Agrégala. Información adicional, bueno, fue las que pusimos: 30x30, características 100% algodón peinado, tallas, dama gris, negro, rojo, Alien 50-50. Y bueno, todo eso. Nos vamos a las valoraciones. No hay valoraciones. Vamos a poner una última valoración ya para irnos a la otra cámara y despedirnos, que hace rato ya me estaba despidiendo. Todo por ir corriendo, pero bueno. Este modelo me gusta y está súper. Espero nuevos colores. Muy recomendable. Como vieron, pues no hay malos comentarios. Porque y le ponemos 5 y le ponemos enviar y después ya aparecer, ¿no? Por acá en entradas, no. En entradas no, en comentarios. Y acá va a aparecer el comentario. Nos vamos a inicio. Había dos, si se acuerdan, había 2 comentarios. Ahorita va a aparecer el tercero, ¿no? Y según cuál es el más reciente, se van juntando.
El primero que hicimos fue el de la bermuda, el segundo fue el de la playera y este tercer último fue de la sudadera, ¿no? De la hoodie. Nos vamos a comentarios, vamos a ver el de hoodie. Perdón. Como pueden ver, pues aquí está el comentario, ¿no? Hoodie, Alien, quien lo hizo, lo puedes rechazar, lo puedes editar, lo puedes... Bueno, aquí ya faltan muchas cosas realmente pues, en la parte trasera, en la parte de panel de control. Pero bueno, finalmente ya vimos lo que es una tienda en línea con este plugin de WooCommerce. Y bueno, vámonos a la otra cámara para despedirnos. No se Y bien, bueno, como pudieron ver, hicimos o vimos una buena demostración del plugin de WooCommerce para trabajar con WordPress. Creo que para iniciar no es una mala opción. Yo no le veo muchos contras. Está muy buena. Pensé que estaba un poquito más chafita, pero no. Realmente sí, a mí me gustó. Pero bueno, es una opción. Les digo, está PrestaShop, está Shopify, que son en línea, al parecer. Uno es un plugin también y otro creo que sí es en línea. Esos son otras opciones para tener una tienda en línea mucho más rápida, más inmediata. Lógicamente no con todos los requerimientos o con toda la tecnología más avanzada, se podría decir, ¿no? A lo mejor está un poquito, la usabilidad está básica, como lo pudimos ver en este WooCommerce. Y bueno, de mi lado izquierdo, de mi lado derecho, no sé de qué lado van a estar, pero bueno, son unos screenshots que tomé de algunos proyectos. Trabajé con tres o cuatro diferentes, algunas plataformas, a otras directamente con puro código, con la que vamos a ver primero. eh, Fue bueno, el fondo es en color blanco. Ahí faltó mucho, ahí nada más hicimos ahí utilizamos React.js, utilizamos Commerce.js y utilizamos Stripe, que es una de las pasarelas, otra de las pasarelas que está ahí, em, haciéndose notar igual como PayPal, ¿no? En WooCommerce utilizamos PayPal, utilizamos una modo de transferencia o pago inmediato, ¿no? Esta otra plataforma tiene algo parecido de ese estilo, nada más que la vi muy local para Estados Unidos, no la vi tanto local para México, pero se puede adaptar, no creo que tenga algún problema. Este link no lo subí al blog, pero lo pueden encontrar en Facebook. En Facebook sí está linkeado, está linkeado y otros dos, otro de cómo administrar tu dinero, administrar tu presupuesto. Son aplicaciones de escritorio, se podría decir. La otra es una aplicación de un sistema de citas. Y esta tienda en línea, ¿no? Esta tienda en línea que al final se queda nada más en tu pedido. A la hora de querer meter la tarjeta no se va a poder porque está bloqueado, porque no quiero, es nada más muestra. Lo demás ya está desarrollado también. A la hora que registres tu tarjeta, te manda a tu correo con el que te registraste el número de pedido, así como lo vimos acá en WooCommerce, un número de pedido, lo que pediste y la forma en que te va a llegar, ¿no? Normalmente creo que ahí utilizamos, bueno, hay varias también, puedes adaptar diferentes formas de envío, ¿no? Y bueno, así como manejamos el panel de control, también Commerce.js es un panel de control en el cual ya hasta identificas más en países. Este fue muy local, pero en el otro sí está un poquito más internacional. Está muy bueno, la verdad, dale una visitada. Ese les digo fue con React, una librería de Facebook.
También es una tienda en línea, desarrollada con tecnologías nuevas, con tecnologías mucho más sofisticadas que lo que vimos en el WooCommerce. Eh, Lógicamente, pues sí, este tipo de desarrollos son un poquito más caros, ¿no? Porque se desarrollan desde cero, no como WooCommerce que ya incluyes un plugin en el cual ya viene desarrollado, ¿no? En esta parte nosotros desarrollamos lo que es completamente todo el plugin. Por ahí van a ver algunas capturas de pantalla de todo lo que se hizo, ¿no? Cómo fue el desarrollo. Trabajé con otras que no tengo ahorita bueno, no hice las capturas de pantalla y tampoco hice videos de eso, ¿no? Pero más adelante se los voy a linkear ya que esté en el blog, para poder linkear todo. Ahorita lo que estoy trabajando se puede decir en un muestrario, en todos los proyectos que he hecho, ¿no? En todo desde cómo conectar una base de datos y varias, se puede decir que mi portafolio, ¿no? Mi portafolio web. Por eso no he subido todo así al 100%, pero bueno, hay ya varias cosas que he hecho. Otra de las imágenes que estamos viendo, esta sí la desarrollé aunque estamos viendo los mismos productos, nada más que sin edición, bueno, acá en el WooCommerce pues les puse mi marca, ¿no? La marca que les comentaba. Aquí este proyecto se desarrolló totalmente con JavaScript, todo fue JavaScript puro, no utilizamos librerías, no utilizamos nada más que aquí desarrollamos la parte frontal, ¿no? La parte de agregar el producto, todavía no falta el panel de control y falta en dónde vamos a alojar todo, ¿no? Que es una de las que no, de lo que falta el backend de esta pantalla. Y igual, pues son y son, bueno, de alguna forma tienen la misma forma de navegación que que hicimos. Consta también de algunas páginas e inmediatamente les comento, la característica de este canal es que cuando alguien ya llegó es porque ya va a comprar. Casi el 80% de las personas que llegamos a una tienda en línea es porque ya vamos a comprar. El otro 20% a lo mejor tienen dudas o están comparando precios o están viendo otras opciones, ¿no? Pero la mayoría de que ya llega a la tienda en línea es porque vamos a comprar. Y pues queremos que sea lo más rápido, ¿no? Ahí no queremos ni ver ni quiénes somos, ni créanlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya llegamos a la tienda en línea es porque ya hicimos ese recorrido. Ya hicimos el recorrido de tu sitio web, ya hicimos el recorrido de tus redes sociales, ya hicimos el recorrido de tu blog, y entonces ahora sí ya nos convenciste, ¿no? Y ahora sí ya vamos a comprar, ya quiero el producto. Aparte de las ventajas de que me lo vas a mandar en línea, aparte de que hay cupones de descuento, aparte de que los materiales están súper, y bueno, valor agregado, hay mucho marketing, ahí es donde más se tiene que hacer más marketing, se tiene que hacer trabajar mucho en el desarrollo de embudos de conversión y mucho posicionamiento también, ¿no? Tanto orgánico como pagado. Y bueno, espero que les haya servido, que esté un poquito más gráfico esta parte de que ustedes vean lo que es una tienda en línea, lo que implica, y es un poquito más o menos el modelo de la tienda en línea que estamos manejando, ¿no? Estamos utilizando el mismo plugin, y les digo, estamos utilizando este método o este plugin por el hecho de que es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más rápido. Y por eso es que no es un precio tan elevado como para decir no puedo pagarlo. Créanlo, es mucho más caro desarrollar algo como lo que vimos en la primera imagen. Como si les digo, vayan al sitio a la red social de Facebook, pónganle Juanito Veneno Estudio Digital, y ahí fue uno de los últimos links que creo que están hasta de portada,
pero visítenlos y hagan todo el proceso. Aquí lo que le faltó nada más es un poquito más de presentación, que la página de inicio. Aquí se va directamente a la tienda, ¿no? Aquí no nos hundimos con rodeos, que se tiene que desarrollar lógicamente por experiencia de usuario y ver más cosas, ¿no? Pero de inicio la pueden probar así como viene, la pueden agregar. De hecho también ahí van a ver los paquetes digitales que estamos manejando con precios para todo este de 2021. Y bueno, para esto ya es para cerrar. En el próximo episodio vamos a ver las aplicaciones. Este también va a ser un poquito largo como este, por el hecho de que sí se requiere un poquito más de paso. No vamos a repetir de eso, sí nada más he hecho una aplicación para móvil, pero la vamos a desarrollar y vamos a explicarla con un poquito más de detalles. Y bueno, espero que les haya servido y les vuelvo a explicar. Esto es para que tengan contexto a la hora que ustedes desarrollen tomen la decisión de desarrollar ese tipo de canales, que realmente les digo, si los que vendemos productos y servicios, esto va a ser una forma que, bueno, yo ya tengo listo de ahí mis proyectos, nada más para potenciarlos, ¿no? Que falta meterles un poquito de inversión ahí, pero ya están listos para poder estar funcionando al 100% en línea. Hasta aquí le llegamos con este episodio. Este sí fue un poquito más largo. Les mando un saludo, nos vemos la próxima y no se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Aún la mejor estrategia es hacerlo.